Bienvenidos y bienvenidas a compartir algunas reflexiones sobre uno de los efectos que ha traído el COVID-19 con la brusca interrupción del flujo de bienes que está ocasionando, de hecho, una reconfiguración en las cadenas de suministro, impactando distintos sectores en numerosos países. La denominada industria del frío es una de las más afectadas por el COVID-19, pues además de los factores que usualmente le afectan su desempeño, se enfrenta a un significativo incremento imprevisto en la demanda de sus productos y servicios, debiendo operar con escasez de insumos e interrupciones por el confinamiento social. Analizando las reacciones de gobiernos, empresarios y gremios en varias partes del mundo, se perciben intenciones de relocalización eventual de fábricas que fueron hace unos cuantos años atrás deslocalizadas dentro del proceso de desindustrialización experimentado por varios países. Enarbolándose razones de seguridad nacional, se abren amenazas, pero también oportunidades en la reconfiguración de cadenas de suministro, para lo cual hay que prepararse no como si ello fuera una coyuntura, sino asumiendo que hay en curso cambios con efectos estructurales en los propios fundamentos de la economía mundial. Los invito pues a acompañarme en este conversatorio, agradeciéndoles de antemano el imprescindible aporte que puedan hacer para tratar de responder a los desafíos que el COVID-19 trae a la industria del frío, tanto a nivel global como en el contexto venezolano. La súbita aparición en diciembre del 2019 del COVID no implica que el mismo no era previsible, pues pandemias han estado siempre presentes en la historia del hombre. Como ha sucedido con otros disruptores, el COVID-19 ha destruido hábitos arraigados y está forjando otros, afectando nuestra vida personal y laboral, así como modificando los patrones de consumo y de producción. Al igual que lo ocurrido con otras contingencias del pasado, las dos guerras mundiales del siglo XX o en la depresión económica entre 1929 y 1933, generalmente se sabe cuándo y cómo ellas se presentan, pero difícil es saber cómo y cuándo se volverá a la normalidad, sea esta similar o nueva en relación al pasado. En algunos casos, los disruptores se prolongan en el tiempo, extendiendo las perturbaciones en el ambiente económico a la manera de un látigo. Por ejemplo, el ascenso y caída de los precios petroleros en los años 70 del siglo pasado abarcó un periodo mayor a 10 años. Todos aspiramos a que el COVID-19 en 1 o 2 años más sea un asunto para la historia, pero no tenemos certeza de ello, solo sabemos que no sabemos lo que creíamos saber, ni tampoco lo que nos parecía antes nos parece ahora. Aunque la era post-COVID-19 luzca amorfa e incierta aún, incorporará parte de la herencia que deja la era prepandemia. Las cadenas de suministro, para entrar de lleno al tema que nos ocupa hoy, son el resultado de la globalización y su efecto directo en la desterritorialización de la producción. Esta ha sido posible por la fragmentación de los procesos productivos, permitiendo diseminar estos a lo largo del globo terráqueo. Ello continuará en el mundo post-COVID-19, aunque con cambios en los ritmos e incluso en las modalidades. Ayer la repatriación de fábricas invocaba costos bajos. Hoy es la seguridad nacional y el aseguramiento del abastecimiento de mercado. La informalidad, efecto y causa del bajo crecimiento de la economía formal, seguirá presente en el periodo post-COVID-19, obligando a los gobiernos a actuar más en la economía y a las empresas formales a enfrentar una competencia salvaje no avenida a regla alguna. Otra herencia pre-COVID es el cambio climático,
el cual, a pesar de la controversia y sensibilidad política y social del tema, ha logrado implantarse en la agenda mundial, por lo que continuarán los cambios tecnológicos inducidos por las regulaciones que logren consensuarse. Especial impacto en la industria del frío por el cambio climático es lo relativo a los refrigerantes, que afecta no solo al diseño de los sistemas de climatización, sino que repercute en partes y componentes que deben ser compatibilizados con el estado del arte en materia de refrigeración. Bajo el ímpetu de la globalización, se construyeron redes mundiales de producción conformadas por cadenas de suministro que enlazan varios anillos de proveedores. La fragmentación geográfica de la manufactura obliga a la coordinación mediante las cadenas de suministro. Gracias a la digitalización, se puede en tiempo real monitorear y tomar decisiones de cuánto fabricar en cada eslabón y también gestionar todo lo relativo a la distribución hasta los puntos de venta. A través de las cadenas de suministro se contrata cada vez más la ejecución de tareas, en lugar de la mera fabricación de partes. Para insertarse en una cadena de suministro global, más que el incentivo fiscal y el costo de la tierra o de la mano de obra, es el conocimiento de la gente el decisor clave. Acreditar la capacidad para realizar las tareas que implica la fabricación es lo que decide la selección o el descarte de un eslabón en una cadena de suministro. El COVID-19 ha desnudado esa realidad y ahora hay una especie de vuelvan caras tratando de regresar fábricas y eslabones de producción. Tal es el caso de los Estados Unidos, cuyo gobierno se propone no solo financiar a sectores que estiman estratégicos para su propia defensa, sino que busca usar la manufactura en casa para aprovechar lo invertido en educación y los centros de investigación que dispone la sociedad. El COVID-19 ha propiciado pues un retorno del Estado a la economía, para lo cual las empresas y sus gremios no solo deben prepararse para aprovechar ese retorno para fortalecerse, sino para influir en la política pública. La globalización no implica igualdad de oportunidades en la distribución geográfica de la manufactura. Es la geopolítica adecuada la que define quién se beneficia y quién pierde con esa posibilidad teórica abierta de dónde fabricar. La industria del frío, surgida en los países desarrollados, se ha dispersado en el mundo, pero con un patrón de alta concentración geográfica en los eslabones medulares de la fabricación, como son el caso de los compresores y los refrigerantes. En general, son las tareas de ensamblaje lo susceptibles de dispersarse más extensamente, dada su menor complejidad tecnológica y su alta intensidad de mano de obra. La industria del frío, intensiva en energía para su operación, aunque no para la fabricación de sus componentes esenciales, goza de expectativas de crecimiento por diversas razones, que ya quisieran para sí otras industrias, pero está permanentemente en el ojo de los observadores del cambio climático. La presión por eficiencia energética se siente no solo en la investigación y desarrollo de componentes y materiales que se emplean para la producción y conservación del frío, sino también en los diseños y proyectos de acondicionamiento de espacios refrigerados. Las condiciones climáticas de cada país ejercen enorme influencia en los planes nacionales de desarrollo de la industria del frío. No es lo mismo atender las exigencias del frío en un país tropical que uno selvático o montañoso y con varias estaciones climáticas en el año. El caso de los compresores empleados en los aires acondicionados de uso doméstico, uno de los segmentos más importantes de la industria, revela cómo la fabricación de los mismos se ha concentrado en China y algunos pocos países de Asia.
dejando a países como Estados Unidos y también de Europa sin la fabricación de este componente clave. China, que posee una capacidad de fabricación de 200 millones de compresores al año, solo exporta el 20% de lo producido, pues el resto va al ensamblaje de equipos, siendo estos los que se exportan. Poco podemos agregar a la herencia pre-COVID-19 en Venezuela, que ha padecido una prolongada y profunda crisis económica estructural con el agotamiento del modelo rentístico petrolero. Tan solo deseamos agregar las cifras más recientes, que ojalá indiquen que lo peor ya pasó y que mejores oportunidades para la economía se abren en el horizonte inmediato. Aunque sea por el pragmatismo del gobierno, como señalan algunos, o para enfrentar las sanciones, como argumentan otros, lo cierto es que se ha aplicado un ajuste macroeconómico de hecho, distante del discurso gubernamental e incluso alejado del mismísimo espíritu del marco legal. Habrá crecimiento en el 2022, polemizándose sobre su calidad y temiendo las tentaciones de regresar al rentismo al amparo de precios petroleros altos junto a una recuperación de la industria petrolera. La crisis que parece que viene es para la banca nacional. Después de haber albergado hasta 13 ensambladoras de vehículos, 34 bancos, 34 aseguradoras, unas cuantas plantas de cemento, un modesto polo de desarrollo industrial en Guayana, la economía venezolana se ha achicado, etiquetándose a veces despectivamente ese proceso de enanismo. Intentando ser justo con la historia, se podría argumentar que antes tuvimos una economía agigantada artificialmente, sobredimensionada por la renta petrolera. Hoy tenemos una economía mucho más modesta y consona con la empresarialidad disponible, sobreviviente del rentismo, pero mucho más sólida y no cautiva del Estado. Seguiremos siendo un país petrolero, pero no rentístico, por lo menos con la intensidad que tuvimos hasta hace poco. Las condiciones climáticas, la localización geográfica, el acervo tecnológico, el patrimonio humano, junto a la no despreciable infraestructura productiva disponible, configura un contexto de oportunidades y fortaleza que hacen abrigar esperanza que la industria del frío está y seguirá estando entre las industrias de soporte de la Venezuela post-rentística. Debemos prepararnos, eso sí, para una nueva Venezuela que se está abriendo paso. Adicionalmente al retorno del Estado, la relocalización industrial, invocando seguridad nacional y las nuevas relaciones laborales, la nueva normalidad nos traerá un contexto hiperbica y el efecto látigo, que se retroalimentan, llegando a constituir una guillotina bajo la cual pueden quedar sepultados muchos emprendimientos. El término VUCA, acrónimo en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, surgió en el mundo militar estadounidense en los años 90 del siglo pasado para describir el contexto que traía la conclusión de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. La volatilidad por la inestabilidad de los mercados, la incertidumbre sobre el futuro, la complejidad de los procesos de negocio y la ambigüedad de los análisis caracterizaron el ambiente de las organizaciones en las últimas décadas antes de la pandemia. La aparición abrupta del virus COVID-19 hace aparecer el contexto VUCA como un remanso de quietud, por lo que más propio es hablar de entorno hiper-VUCA, a lo que nos enfrentamos ahora, sobre todo por las grandes interrogantes que existen acerca del comportamiento de los consumidores. En el mundo de las modas gerenciales, ya el acrónimo VUCA se quiere dejar de lado y sustituirlo por el denominado FANI, en inglés BANI, para designar los entornos caracterizados por ser frágiles, llenos de ansiedad
con relaciones no lineales y altamente incomprensibles. Sea Buca o Bani, lo que es urgente estudiar en cada empresa es el denominado efecto látigo, que es un término viejo, acuñado desde 1951 por Jay Forrester, el creador de la dinámica de sistemas. Usado por los estudiosos de las cadenas de suministro, el efecto látigo revela las perturbaciones que se producen en las decisiones de producción cuando las demandas captadas en los puntos de venta se van incrementando o disminuyendo a medida que ellas se van trasladando aguas arriba hasta llegar a la fábrica. El efecto látigo ha sido modelado en un famoso juego, el de la cerveza, diseñado en la Universidad de Harvard desde los años 60. Es el latigazo del COVID-19 el que está actuando actualmente, por lo que las empresas integrantes de cadena de suministro deberían desarrollar estrategias de colaboración para enfrentar cooperativamente los efectos del mismo. Ello requiere, en primer lugar, ordenar y sanear la información de cada eslabón y compartir la data relevante. El término glocal, aún poco socializado en el mundo gerencial, lo usamos para designar las acciones productivas realizadas desde un territorio específico, local, adquiriendo insumos del exterior para fabricar productos vendibles en cualquier parte del mundo. La fragmentación geográfica de la producción ha incrementado la interdependencia de los países, convirtiéndonos de facto en consumidores y productores globales. Y si partimos del hecho cierto de que ninguna empresa en ningún país se abastece totalmente desde su entorno local, debiendo acudir inexorablemente a los mercados internacionales a proveerse de lo que necesita, entonces en tiempos de crisis como las del COVID-19, la función de comprar, transportar y despachar, también llamadas tareas logísticas, se convierten en cuellos de botella para la operatividad de las empresas. La logística global, que ahora reclama el momento COVID-19, reviste una importancia estratégica, por lo que no se puede delegar o seguir delegando, como es el caso en muchas empresas, en empleados que ni tienen la autoridad suficiente ni la preparación adecuada para convertir la logística en uno de los brazos indispensables para el despliegue de la estrategia de la empresa. La eficiencia de la logística de la empresa determina el tiempo de conversión de una inversión de compras en un beneficio al vender el producto fabricado a partir de los insumos adquiridos. ¿Cuáles son los tiempos de tramitación de las órdenes de compra? ¿Cuáles son los tiempos de satisfacción de los pedidos? ¿Cuáles son los récords de confiabilidad de nuestros proveedores? Son algunos indicadores que deben medirse y monitorearse continuamente en tiempo real para identificar los cuellos de botella y activar los mecanismos de soluciones. Lo primero que debemos hacer si deseamos colocar la función logística al servicio de la estrategia de la empresa es realizar un sencillo test de posicionamiento interno de esa función dentro del organigrama formal. Podríamos constatar en ese test que o bien las tareas logísticas están subdivididas y entremezcladas dentro del área administrativa financiera de la organización, o bien que esta función está centralizada ocupando un nivel estratégico operativo dentro de la empresa. Cualquiera sea el caso, él o los responsables de esta función son pulpos toderos que ejecutan simultáneamente diversas tareas, por lo que es necesario desarrollar habilidades para
trabajar bajo presión y al mismo tiempo desempeñar varios roles como negociar, coordinar, asignar recursos, definir tareas y asignar responsables, entre otros. Un indicador útil para autoexaminarse en materia del rol de la logística en las organizaciones obligadas a operar localmente es la distancia que hay entre los sitios que demandan la solución y los centros de decisión. ¿Quién o quiénes activan los procedimientos de requisición y de compra? ¿Cuántos decisores están involucrados en la tramitación de órdenes de compra? Y lo mismo hay que hacer del lado de las ventas, especialmente con el recorrido de los pedidos dentro de la empresa. Además de conocer el lugar que la logística ocupa en la empresa, se debe evaluar la experticia y la infraestructura, en particular la digital, a disposición para las tareas logísticas. Todas las empresas cuentan con redes internas de computadora, pero no todas estas apoyan una gestión local de la logística. Víctimas de la departamentalización, la data e información están democráticamente distribuidas a lo largo y ancho de la organización. Aún en las empresas que dispongan de sistemas integrados de información tipo ERP, los mismos no siempre apoyan oportuna y adecuadamente las decisiones logísticas, imponiéndose la cultura de la emergencia continua que conduce a los ambientes FANI, frágiles, con ansiedad, no lineales e incomprensibles. Además de conocer la experticia acumulada en el personal vinculado con la función logística, se recomienda auditar la calidad de la data disponible en los sistemas de información, particularmente la velocidad de los registros de los almacenes. De disponerse de un saneado y actualizado sistema ERP, la empresa puede instalar y operar sistemas de gestión de cadenas de suministro e incluso el de relacionamiento con clientes, los llamados CRM, así como orientar la inteligencia de negocio imprescindible hoy en día para competir. Al igual que los responsables de mercadeo, finanzas, investigación y desarrollo y los de producción, los encargados de la función logística deben involucrarse en la elaboración de la estrategia de la empresa, pero para ello previamente debe tener definida su respectiva estrategia funcional. Por otra parte, en los gremios hay que incentivar el concurso de los representantes logísticos de los afiliados a fin de identificar posibilidades de asociatividad en algunas de las tareas o facetas, sea para economía de escala, en la fabricación de algún insumo, para estandarizar prácticas operativas o para la formación de recursos humanos de la especialidad. También los responsables de la logística deberían acompañar a los gremios en los planteamientos que deban hacerse ante los gobiernos para las políticas públicas que fomenten la resiliencia de los segmentos nacionales de las cadenas de producción. Bien, espero haber logrado el objetivo de sensibilizarlos para aprovechar el revolcón que en los fundamentos de la economía está produciendo el COVID-19, el cual, si bien tiene amenazas, también abre posibilidades para reemprender un proceso de inserción beneficiosa en las cadenas de suministro en las cuales las empresas venezolanas están integradas de diversas formas. Reiterando lo comentado acerca de que las cadenas de suministro globales operan como un resultado de la fragmentación geográfica de la producción que ha engendrado la globalización, la brusca interrupción de los flujos de mercancía ocasionados por el COVID-19 y el subsiguiente efecto látigo que ha traído, muchas empresas localizadas en América y Europa están explorando la reversión de algunas deslocalizaciones que hicieron décadas atrás. La relocalización industrial es una posibilidad cierta abierta por el COVID-19, para el cual las empresas y los países pueden optar si logran construir una estrategia de alcance global
en la que demuestren una capacidad logística para agregar valor para clientes ubicados en el espacio global. La reconfiguración de las cadenas de suministro que de hecho se está produciendo en el mundo puede ser una excelente ocasión para aquellas empresas que, disponiendo de una experticia e infraestructura adecuada en el área de logística, se atrevan a convertir esta en un instrumento estratégico, tanto para mejorar su posicionamiento actual como para explotar nuevas oportunidades de negocio. La mesa está servida para una emigración del gerente logístico operativo, custodio de almacenes, vigilante de flotas de transporte, tramitador de órdenes de compra hacia un gerente logística estratégico local que, actuando desde local, tenga lo global como campo de actuación. Muchísimas gracias por su atención y agradecería escuchar sus preguntas y comentarios.